Bueno, mi nombre es Misael Tobar Campos, esta es la materia mecánica vectorial y vamos a resolver el siguiente problema. El problema nos dice, determina las barras en BD, CD, CE, FH, FG y EG, y si la barra está a tensión o compresión. También considera los apoyos en A e I como superficies lisas. Cabe recalcar o destacar que mi matrícula es 265684, por lo tanto aquí usaremos los últimos tres dígitos como fuerzas. La fuerza 1 será de 600, la 2 será de 800 y la 4 será de 400 newtons. Bueno, explicaré las reacciones en apoyos. Aquí podemos observar el diagrama, que es la fuerza 1 de 600, la fuerza 2 de 800 y la fuerza 3 de 400, tanto como la fuerza de AY y la fuerza de IY, y con sus respectivas distancias. Yo por mi parte usé el método de secciones, porque se me hace más sencillo explicar y especificar. Bueno, proseguiremos con el momento. ¿Qué es el momento? Es cuando se usa una fuerza y su distancia. Específicamente, aquí como podemos observar es cuando una fuerza de 600 newtons que va hacia abajo tiene que tener su distancia con el momento que se le va a dar. El momento es en A, por lo tanto, si tú tienes un punto aquí, imagínense que es A, y tú le aplicas una fuerza que vaya hacia arriba o hacia abajo, va a girar. Es el que nos daría un giro. Es el momento que puede haber ahí. Ese momento tiene que ser todo igualado a cero. Es una sumatoria de momentos. Ahora, se preguntarán cómo calculamos una distancia, qué distancia usamos y qué para la fuerza. Bueno, imaginen esto. Por lo tanto, primero las fuerzas. Si la fuerza va hacia abajo del momento, o sea, que si aquí tú le aplicas el apoyo y tú la fuerza la aplicas hacia abajo o hacia arriba, podrás saber si es negativo o positivo dependiendo del giro. Si la fuerza va del lado de la manecilla de reloj, es negativo. Caso contrario, si la fuerza iría en contra de la manecilla de reloj, sería positivo. ¿Qué distancia? Bueno, si tú usas una fuerza en Y, tú usarás la distancia en X. Igual si tú usas una distancia en X, una fuerza en X, tú usarás una distancia en Y, para que será perpendicular. Aquí como puedes observar, si usamos una fuerza de 600 newtons en Y, ahora ¿qué distancia hay de AY a la fuerza 1? Bueno, si las 600 newtons se aplican a la mitad del triángulo, y el triángulo, la base mide 6, la mitad sería los 3 metros. Aquí podemos observar que son los menos 600 por los 3, igual los menos 800 por 15 y los menos 400 por 21. Todos giran del lado de la manecilla de reloj, usando el punto de A. Bueno, después seguirán con Y. Y después preguntarán, ¿por qué Y es positivo y los demás son negativos? Bueno, porque Y ya se sabe que es una fuerza que va hacia arriba. Y si tu punto de AY está aquí, entonces si tú le das un giro hacia arriba, irá del lado contrario de la manecilla de reloj. Por lo tanto es positivo. ¿Qué distancia? Los 24 metros. La sumatoria de las distancias que hay en X sería perpendicular. O tenemos aquí los menos 1800, menos los 12000, menos los 8400, más los Y por los 24 metros, iguales a 0. Todos iguales a 0. Después, esa sumatoria quedaría como los menos 22200 más Y por los 24 metros iguales a 0. Entonces despejamos Y, que son los 22.200 newtons metro sobre los 24 metros, que nos daría una fuerza de 925 newtons. Que seguiría aquí las sumatorias en fuerzas en Y. Y dirán, ¿para qué es esto? Bueno, también podemos sacar la fuerza que hay en AY. Y aquí les explicaré un poco las fuerzas, cómo se suman en AY, en las Y. Bueno, si las fuerzas van hacia arriba, horizontalmente, son positivas. Caso contrario, si las fuerzas van hacia abajo, en Y, son negativas. Por lo tanto, la sumatoria de los 600
de los 800 y de los 400 serán negativos. Aquí nos aparece como son los menos 1800, que son esas tres sumatorias, más los 925, más los 925 de y más los AY, que son iguales a 0. Todo igual, también sumatorias tiene que dar 0. Aquí se hacen las sumatorias, nos daría menos 875 más los AY, que es igual a 0. Se despeja y nos da como que AY es una fuerza igual a 875 newtons. ¿En qué sentido? Va hacia arriba. Bueno, seguiremos con las reacciones en apoyos para FH, FG y EG. Aquí ya nos pasaremos ahora sí por secciones del lado derecho. Tenemos que la fuerza 3 son de 400 newtons que van hacia abajo, la fuerza en IY que son 925 newtons que van hacia arriba, y el ángulo de 33.69. ¿Cómo sacamos este ángulo? Por trigonometría. ¿Qué usamos en trigonometría? Bueno, los catetos. Cateto opuesto. ¿Y dirán qué es el cateto opuesto aquí? Bueno, son los 2 metros que hay usados en las Y, y el cateto adyacente, que son los 3 metros que hay en las X. Entonces, la fórmula sería es tangente inverso por cateto opuesto sobre cateto adyacente, que son los 2 metros sobre los 3 metros que hay. ¿Qué nos daría eso? Un ángulo de 33.69. Aquí se dividiría la FG en seno de 33.69 y la FG en coseno de 33.69. Aquí para sacar la FY en sumatorias, para sacarnos aquí la FG en Y, usaremos aquí los menos 400 que van hacia abajo y los 925 que van hacia arriba, menos la FG por seno de 33.69, iguales a 0. ¿Por qué negativo? Porque se tiene que igualar a 0. Entonces pasamos con las sumatorias y el despeje. El despeje nos quedaría como 525 sobre el seno de 33.69. Nos quedaría como los 946.458. ¿En qué sentido? Hacia abajo. ¿Por qué? Porque las fuerzas en Y ya están en sentido negativa, por lo tanto ya suponemos que la FG va hacia abajo, o en sentido hacia abajo. Y comprimiendo. ¿Por qué comprimiendo? Porque si ustedes tienen un nodo aquí, bueno, si ustedes le aplican una fuerza que vaya hacia la dirección del nodo, ustedes lo están comprimiendo al nodo. Caso contrario, si ustedes están haciendo una fuerza que se aleja del nodo, lo están tensando. Y aquí como es una fuerza que va hacia abajo, lo comprime al nodo de FG. En G, comprime a G. Por lo tanto, después pasaríamos con las FG en Y, que nos daría los 525 newtons, porque multiplicamos los 946.458 por el seno de 33.69. Y en X, igual, 946.458 por el coseno de 33.69, que nos da una fuerza en 787.5 newtons. Y esto nos dará hacia el lado derecho. ¿Por qué del lado derecho? Bueno, si ustedes aplican una fuerza que está en diagonal y lo dividen en X y en Y, van a salir fuerzas que están en vertical y en horizontal. Y como ustedes aplican una fuerza hacia abajo, las X y Y irán hacia ese punto. Por lo tanto, en Y irá hacia abajo y en X irá hacia la derecha. Proseguimos con la siguiente barra. Aquí se encuentra la fuerza 3 de 400, la Y, la fuerza en Y, que son de 925 newtons, y ya también obtenidas las barras de FG, tanto en Y como en X. Aquí lo siguiente es hacer un momento en G. ¿Por qué un G? Porque hacer un momento en G nos cancelaría diferentes cosas, como por ejemplo ya sea la fuerza en FG y la fuerza de la barra G. ¿Por qué? Porque si ustedes no están en un momento aquí, aplican un momento aquí, un punto, y ustedes le aplican una fuerza que va recta, no se va a mover, no va a aplicar un giro, porque es recto, es en horizontal, está en la misma distancia de horizontal.
por lo tanto se cancelan. Nos ayudaría mucho para obtener aquí una otra barra. ¿Qué barra sería? Bueno, la barra FH. Aquí vemos las distancias. Primero la de 925 newtons. Está en positivo. ¿Por qué? Porque el giro da hacia el lado contrario de las manecillas de reloj. Menos los 400 newtons, que igual aquí este giro va hacia el lado de las manecillas de reloj, por lo tanto es negativo. Y la distancia de 3 metros, porque está a la mitad del triángulo. Luego la fuerza de FH es negativa, para que se tiene que volar a cero. ¿Qué distancia? De 2 metros. Aquí porque estamos usando una distancia que es en un vertical, porque la fuerza se hace en horizontal, o sea, tiene que ser perpendicular. Se hacen las sumatorias, 5550 menos los 1200 menos FH por 2 iguales a 0. Después nos quedaría como 4350 menos FH por 2, despejamos para FH y obtenemos que 4350 Nm sobre los 2 metros nos da como 2175 newtons en compresión. ¿Por qué en compresión? Bueno, lo explicaré. FH está negativo, por lo tanto, para que sea negativo tiene que ir del lado de las manecillas del reloj. Por lo tanto, tiene que estar comprimiendo H y va al lado de la derecha, porque lo comprime. Por eso nos da negativo, pero por eso nos está comprimiendo. Y nos da que está del lado derecho. Y así es como en el momento lo ponemos negativo. Y por eso se comprime. Después seguiríamos con la siguiente barra. Ya obtenido los datos de FH, F3, la IE. Nos quedaría como por último GE. Aquí que usaremos simplemente la sumatoria de fuerza en X. Aquí para sumatoria de fuerza en X ya tenemos que saber que toda fuerza que vaya hacia la derecha será positiva. En caso contrario, toda fuerza que vaya hacia la izquierda será negativa. Por lo tanto son 2175 newtons de FH hacia la derecha positivo más los 787.5 newtons de FG que igual van a de la derecha menos G. ¿Por qué? Porque tiene que volar a cero. Hacemos las sumatorias, nos quedaría como 2962.5 menos GE. Despejamos y nos queda como 2962.5. ¿En qué sentido? Hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque está en negativo en las sumatorias de fx, por lo tanto no va hacia la derecha, como les expliqué hace un momento, va hacia la izquierda. Por lo tanto, está en tensión. ¿Por qué? Porque el nodo, como les expliqué, si el nodo y la barra se aleja, él lo tensa el nodo. En caso contrario, si va hacia el nodo, lo comprime, lo está comprimiendo. Eso nos quedaría. Seguiremos con las reacciones en apoyos para BD, CD y CE. Aquí obtenemos que ya tenemos la fuerza 1, que son de 600, y la fuerza en AY, que son de 875 newtons. Igual a la distancia serán las mismas, por lo tanto nos daría un ángulo igual de 33.69. Aquí lo primero que haremos es una fuerza en Y para descomponer CD. ¿Qué nos daría aquí? Que CD son sesno por 33.69. Luego será negativo, por lo tanto también será negativo los 600. ¿Por qué? Porque va hacia abajo. Es una fuerza en Y que va hacia abajo. Caso contrario de 875 newtons de AY va hacia arriba. Por lo tanto sería los menos 600 más los 875 newtons menos los CD por el seno de 33.69 iguales a 0. Que nos daría como 275 newtons menos CD por seno de 33.69 iguales a 0. Despejamos para CD y nos quedaría 275 newton sobre los seno de 33.69 que nos da una fuerza de 495.764 que va hacia abajo. ¿Por qué va hacia abajo? Porque principalmente en la sumatoria de fuerzas en Y, para igualarlos a cero, tuvimos que ejecutar que CD es negativo. Por lo tanto, es una fuerza que va hacia abajo. Y está en compresión. ¿Por qué? Porque C, este es el nodo C, CD lo está comprimiendo. ¿Por qué? Porque está yendo hacia abajo de él. Como fue en el anterior caso,
que estaba tensando se está alejando de él. Aquí no, aquí lo está comprimiendo. Entonces el sentido va hacia abajo y comprime. Por lo tanto, aquí obtenemos en X y en Y. CDX nos da 495.764 por el coseno de 33.69, nos da 412.5 newtons. Y en Y nos da 274.99 newtons. ¿Por qué? Porque lo multiplicamos por el seno de 33.69. Bueno, siguen con las reacciones en apoyos para BD, CD y CE. Aquí ya tenemos que AY 875 newtons y fuerza 1 600 junto con la CDX y la CDY de 412 en Y 274.99 newtons. Perdón, 412.5 newtons en X y 274.99 newtons en Y de la CD en barra. Bueno, aquí lo que usaremos será el momento. Igual caso, usamos el momento, ¿por qué? Porque nos cancelaría la CDX y la barra en CE. Entonces nos quedaría como BD. Así obtendríamos la barra de BD. Por lo tanto, tenemos que la fuerza de 600 por los 3. Aquí va a ser positiva, por lo que si aplicamos esa fuerza, giraría del lado contrario de la manecilla de reloj. Caso contrario de los 875 newtons de fuerza en la Y. Aquí gira del lado de la manecilla de reloj. Por eso es negativo. ¿Por qué distancia? Por los 6 metros que hay en horizontales. Luego en BD es una fuerza que va hacia positivo porque es igual a 0. Por lo tanto, va hacia la izquierda. Por lo que, ¿qué distancia sería? Son los 2 metros, que son los verticales. ¿Por qué? Porque es una fuerza que está en X. Bueno, después que sigamos que se igualaron a 0, se sumarían los 1800 menos los 5250 más los BD por 2. Nos queda como los menos 3450 más BD por 2. Y despejamos para BD, nos quedaría como 3450 sobre 2. Y nos quedaría como 1725 hacia compresión. ¿Por qué compresión? ¿Por qué? Porque la fuerza va hacia la izquierda. Para así hacer que en C el giro vaya hacia el lado contrario del manecillo de reloj para poder igualarse a 0. Por lo tanto, aquí está el nodo B. Y para que vaya hacia la izquierda tiene que hacer una compresión en B. Estar empujándolo, estar comprimiéndolo. Por lo tanto, es una compresión y va del lado izquierdo. Es una fuerza que va hacia la izquierda. Bueno, seguiremos con las reacciones en apoyos para BD, CD y la última barra de CE. Aquí ya tenemos que la fuerza de 600, la de 875 y la de CD junto con de X, que son 412.5, BD de 1725 newtons y CDY de 274.99 newtons. Aquí lo que usaremos ya por último sería la fuerza de sumatorias en X. Ya he explicado de que aquí el que es positivo, la fuerza es para que, ¿por qué? Va hacia la derecha. Aquí los menos 1725, ¿por qué? Porque va hacia la izquierda. Una fuerza que va hacia la izquierda. Y los menos 412.5 de CDY, ¿por qué? Porque va hacia la izquierda. Igual. Más la CE, ¿por qué? Se tiene que igualar a 0. Esa sumatoria darían como los 2135 negativos más los CE iguales a 0. Se despeja y quedarían como los 2137.501 en tensión. ¿Por qué en tensión? Porque va del nodo C, se aleja del de C, va hacia la derecha. Se tensa. Por eso se en tensión. Bueno, aquí terminaría mi problema. Espero que me haya dado a explicar. Ustedes podrán haber entendido. Muchas gracias. Me retiro.